Bienvenidos de nuevo a este espacio donde desvelamos los misterios del mundo del entretenimiento y las personalidades que nos fascinan. Hoy tenemos un tema que de verdad, estoy segura de que les va a dejar con la boca abierta. Vamos a hablar de dos nombres que resuenan con fuerza en el panorama de las series y las redes sociales, dos estrellas que han conquistado corazones y que, últimamente, han estado en el centro de un torbellino de rumores y especulaciones. Sí, estoy hablando de Can Yaman y de Mehmet Özdemir. Esos nombres por sí solos ya evocan imágenes de romance, pasión y drama. Y es que ¿quién no ha sido testigo de la química innegable que desprenden estos dos actores cuando aparecen juntos? Desde sus inicios en Erkenzikuş, la serie que los catapultó a la fama internacional, hasta las constantes interacciones en redes sociales, todo en torno a ellos parece un guión sacado de sus propias telenovelas. Pero, ¿qué hay de cierto en todo este revuelo? ¿Es solo una estrategia de marketing, una amistad forjada bajo los focos, o hay algo más profundo latiendo bajo la superficie? En este vídeo vamos a desmenuzar cada detalle, vamos a bucear en las pistas, en las declaraciones, en las miradas que lo dicen todo, y a intentar responder a esa pregunta que muchos nos hacemos: ¿qué está pasando realmente entre Can Yaman y Mehmet Özdemir? Prepárense porque la respuesta podría ser mucho más impactante de lo que imaginan. Antes de sumergirnos de lleno en este fascinante tema, si todavía no lo has hecho, te invito a que le des al botón de suscribirte a. Aquí encontrarás contenido fresco y emocionante sobre tus artistas favoritos, y no querrás perderte nada de lo que tenemos preparado. Así que ya sabes, suscríbete y activa la campanita para estar al tanto de todo. Ahora sí, volvamos a nuestros protagonistas. Can Yaman y Mehmet Özdemir. Dos nombres que se han convertido en sinónimos de éxito y admiración. Desde que el mundo los conoció como Can Divit y Sanem en Erkenzikuş, su conexión fue palpable. La química entre ellos no era solo profesional, se sentía real, vibrante. Las miradas que se dedicaban, los gestos, esa forma de interactuar que hacía que cada escena fuera un deleite para los espectadores. Era esa chispa, ese magnetismo, lo que convirtió a la serie en un fenómeno global y a ellos en dos de las estrellas más codiciadas del momento. Las redes sociales explotaron con imágenes y vídeos de su trabajo juntos. Cada publicación, cada historia, era analizada hasta el último detalle por sus miles de fans. Y es que cuando un dúo tiene esa conexión tan especial, es difícil no fantasear con que esa magia trascienda la pantalla. Durante la emisión de la serie, los rumores sobre su relación amorosa eran constantes. Y siendo honestos, ¿quién no se lo creía? Su complicidad era evidente y la forma en que se defendían mutuamente y se apoyaban públicamente solo alimentaba estas especulaciones. Pero como suele suceder en el mundo del espectáculo, las cosas no siempre son lo que parecen a simple vista. Tras el fin de Erkenzikuş, aunque mantuvieron una amistad visible, los rumores sobre una relación sentimental más profunda comenzaron a intensificarse y luego de repente parecieron disiparse. Y ahí es donde la cosa se pone interesante. Porque a pesar de que sus caminos profesionales tomaron rumbos diferentes, la conexión entre ellos nunca pareció romperse del todo. Hemos visto a Mehmet Özdemir en proyectos que la han consolidado aún más como una actriz versátil y talentosa, y a Can Yaman, bueno, su fama internacional se ha disparado, conquistando audiencias en Italia y otros países con su carisma y su físico imponente. Pero a pesar de la distancia y de sus vidas personales cada vez más públicas, de vez en cuando una chispa, una mención, una interacción casual en redes sociales, reaviva la llama de la curiosidad de sus seguidores. ¿Recuerdan cuando Can Yaman dedicó unas palabras muy emotivas a Mehmet en alguna entrevista, hablando de lo especial que fue trabajar con ella, y lo mucho que significó esa experiencia? Esas declaraciones, aunque sutiles, resonaron con fuerza. Mehmet, por su parte, siempre ha hablado con cariño y respeto de Can, mencionando la buena relación que mantuvieron y la admiración mutua. Y son precisamente estas pequeñas, casi imperceptibles, señales las que alimentan la imaginación de quienes aman la idea de que su conexión sea más que una simple amistad. Los fans más acérrimos, esos que han seguido cada paso de su carrera, a menudo comparan sus vidas actuales con los personajes que interpretaron. Y es que a veces la ficción se entrelaza de maneras sorprendentes con la realidad. Can, con su estilo audaz y a veces polémico, y Mehmet, con su elegancia y su creciente madurez artística, forman una combinación intrigante. Lo fascinante de su historia es la manera en que han logrado mantener una especie de halo de misterio en torno a su relación, incluso cuando sus vidas son tan públicas.
¿Por qué? Seamos sinceros, ambos son conscientes del enorme impacto que tienen en sus seguidores, y cada movimiento, cada declaración, es observado con lupa. Y es en esa observación donde encontramos las pistas. Hemos visto fotos de ellos en eventos separados, a veces con miradas cómplices o sonrisas que podrían decir mucho. Y cuando se encuentran, aunque sea de forma fortuita, la energía que desprenden es innegable. Las entrevistas que han dado por separado cuando se les pregunta por el otro, suelen ser respuestas diplomáticas, pero con un trasfondo de afecto que no pasa desapercibido. Pensemos en la psicología detrás de esto. Cuando dos personas comparten una experiencia tan intensa como la grabación de una serie exitosa, y además tienen una química tan fuerte, es natural que se forme un vínculo especial. Y ese vínculo, una vez creado, es difícil de borrar por completo. Puede que hayan decidido mantener una relación de amistad profunda, pero que esa amistad tenga matices que solo ellos dos conocen. Y aquí es donde quiero invitarles a reflexionar. ¿Cuántas veces hemos creído saber la verdad sobre la vida de una celebridad, solo para descubrir que la realidad era completamente diferente? Khan y Demet son maestros en esto de mantener al público en vilo. Su habilidad para generar expectación es asombrosa. Consideremos las oportunidades que han tenido de colaborar de nuevo. Hasta ahora, no ha habido un proyecto conjunto que iguale el impacto de Erkenci-Kuş. Pero, ¿quién sabe qué les deparará el futuro? Si alguna vez vuelven a compartir pantalla, la expectación sería monumental. Y la química sin duda seguiría estando ahí, quizás incluso más madura y profunda. Además, sus vidas personales han seguido caminos distintos. Demet ha tenido relaciones conocidas, y Khan también ha sido objeto de especulaciones románticas. Pero en medio de todo esto, la conexión entre Khan y Demet parece ser una constante silenciosa. Lo que hace que este tema sea tan cautivador es precisamente la falta de confirmación explícita. No tenemos declaraciones tajantes, ni comunicados oficiales sobre una relación romántica. Y es en esa ambigüedad donde reside gran parte del atractivo. Nos permite a nosotros los fans imaginar, especular y mantener viva la esperanza de que esa magia de Erkenci-Kuş se haya transformado en algo real y duradero. Piensen en la cantidad de artículos, debates en foros y comentarios en redes sociales que giran en torno a ellos. La energía que generan juntos es innegable, y la pregunta de si son más que amigos ha perseguido a sus seguidores desde hace años. Y es precisamente en esa persistencia de los rumores, en esa constante reaparición de la posibilidad, donde reside la clave. No es solo una cuestión de química en pantalla, es algo que va más allá. Es la forma en que se miran, la manera en que se apoyan públicamente, las anécdotas que comparten. Todo suma, todo alimenta esa llama de la curiosidad. Y ahora, la pregunta del millón, ¿cuál es la respuesta que te dejará sin palabras? La verdad es que a veces, la respuesta más impactante no es la que esperamos. Podría ser que su vínculo sea tan profundo y único, que trascienda las etiquetas convencionales. Quizás sea una amistad tan sólida, construida sobre la base de una experiencia compartida tan intensa, que se ha convertido en un pilar fundamental en sus vidas. O quizás, solo quizás, haya un amor silencioso, un cariño profundo que han decidido proteger del escrutinio público, un tesoro que solo ellos saben apreciar en su máxima expresión. Lo que sí podemos afirmar con certeza es que la conexión entre Can Yaman y Demet Özdemir es especial. Es real. Y es esa autenticidad, esa chispa que se niega a apagarse, lo que los mantiene en el centro de nuestra atención. En resumen, hemos explorado la increíble química que cautivó al mundo en Erkenci-Kuş, la persistencia de los rumores y las especulaciones sobre su relación, y las sutiles señales que, para muchos, sugieren que hay algo más profundo latiendo bajo la superficie de su amistad. Hemos visto cómo sus carreras han despegado por separado, pero cómo su vínculo parece mantenerse intacto, alimentando la imaginación de sus fans. La verdad, la respuesta definitiva, quizás solo la sepan ellos. Pero lo que es innegable es el impacto que tienen juntos, la energía que desprenden y la fascinación que generan. Y esa, mis queridos seguidores, es la magia de Can Yaman y Demet Özdemir. Y ahora, me encantaría saber su opinión. ¿Creen que hay algo más que una amistad entre ellos? ¿Qué piensan de toda esta situación? Déjenme sus comentarios abajo, me muero de ganas por leerlos. Si les ha gustado este vídeo y les ha parecido tan intrigante como a mí, no olviden darle un gran me gusta.
Compartan este vídeo con todos sus amigos y familiares que también sean fans de Kan-Yaman y de Method Demir. Y si aún no se han suscrito este es el momento perfecto para hacerlo y unirse a nuestra comunidad. Muchísimas gracias por acompañarme en este recorrido. Nos vemos en el próximo vídeo con más historias fascinantes del mundo del entretenimiento. Hasta la próxima.